Bueno, chicos, no para de hablar este chico, no para de hablar y va a tener que hablar muchísimo hoy porque tengo a cinco Renault 4 latas aquí que no son fidedignos. Pero es que ninguno, y esto me va a matar Raúl, pero es que... Me llamo Marc y soy un enfermo de los coches. Los Renault 4 casi ninguno es fidedigno porque nos tenemos que apañar con lo que hay, con las piezas que hay y con las que encontramos realmente. Esto no es una excusa, se pueden hacer las cosas bien, ¿no? También. Bueno, se pueden hacer las cosas bien si las encuentras. Aquí Renault no ha hecho piezas suficientes para poder dejar los coches originales y la excusa es que lo que encontramos con los desguaces y todo, así rematamos nuestros coches y los dejamos lo más originales posibles dentro de nuestros gustos, claro. Ya. ¿Y qué pasa con este coche que tienes aquí detrás? Mira, este 4L que tenemos aquí es el más antiguo que hemos traído. Es un TL de los primeros, es del año 78. Y claro, tiene algunas diferencias que los otros no tienen, porque aparentemente el chasis y todo eso es igual, pero este coche es diferente porque tiene el tablero diferente, la mecánica diferente y algunas cosas que si queréis os detallo. Sí, pero aparte de explicarlo me gustaría también verlo. Sí, mira. A ver. Este TL es una evolución del 4L Super que no lo hemos traído aquí y tenía... Que es el culpable de uno de estos chicos de aquí, ¿no? Él. Vale. Aquel, no sé si lo habéis visto, tiene la parrilla de delante, la calanda que se llama, es de aluminio. Es muy chula, pero hay muy pocos de estos 4Ls. Antes de ese había uno que le llaman el boca ballena, que también tiene la parrilla de aluminio y es central y los focos van con un aro alrededor que también lo hace muy chulo. Todos hasta el 78, hasta el 80 más bien, llevan la moldura esta, la lleva de aluminio y las bisagras por fuera de las puertas. ¿Ves? Las bisagras por fuera. Esto es un uñero que se le ponía en la época para no dañar la pintura. Era opcional. Era opcional, pero eran piezas Renault que cuesta mucho de encontrarlas, pero si tienes suerte quedan muy chulas. También llevaba algunos cromados. La ventana era diferente, ¿no? Era diferente, era metálica la ventana, no como las otras que ya son plásticas. Y también el cristal, también la posición es diferente, ¿no? No, la posición es igual, lo único que cambia son los cromados y que el marco de la ventana es metálico. Vale, da una sensación como que sean totalmente diferentes. ¿Y el interior? El interior, el cuadro y el tablero es diferente, es más antiguo, lleva menos instrumentos y el tapizado es diferente también. Este es el tapizado original que debería llevar este coche. Están bastante buenos, está en buen estado. ¿Y los otros que has traído? También lleva los tapacubos originales con su llanta original. Y los mataburros, que también era opcional. Esto lo llevaban casi todos los 4L franceses. Aquí en España nada de nada, ¿no? Sí, lo llevaba el modelo Super, pero después lo quitaron. El Super era el modelo anterior a este. Estos intermitentes, el modelo Super los llevaba redondos y el TL ya los llevaba con luz de posición y luz intermitente.
El modelo Super llevaba aquí, en el jamoncito, llevaba un intermitente aquí. ¿La motorización de este coche? La motorización de este ¿Eran coche... lo mismo todos? No, este era un 852 centímetros cúbicos con ventilación mecánica. Bueno, contra más corre el coche, más se refrigera. Los otros TLs, a partir del año 81, cambiaron el motor, se pusieron 1100 centímetros cúbicos y ya iban con ventilación electroventilador, lo que le llamaríamos. Sí, sí, sí. Era un poquito justo, ¿no? Estos 850 centímetros cúbicos. Bueno, este coche. Yo creo que funcionaban bien, porque yo tenía uno de estos, funcionaba bien. Lo único que máximo 110. Máximo yendo bien el coche. ¿Y a ti te gusta pegarle más? Bueno, un poquito justo en carretera sí que era. El otro, el 1100, ya te da unas prestaciones de si quieres ir por autovía y todo esto, a 120 puedes ir tranquilamente. ¿Y qué diferencias, aparte de este con el otro, de que sean más nuevos, menos nuevos, la caja sigue siendo igual, todo sigue prácticamente bueno, igual, ¿no? Aquí ya hicieron un restyling. El capó es original, este capó. Este capó es original, es del año 87. Esto es Marc's Garage y cada jueves hay estreno. Es un azul metalizado que lo hace bastante especial este coche. Poco original, ¿no? El coche, por eso. Es original. Bueno, pero las llantas... Las llantas es... Fidedignas. No, fidedignas no. Son las llantas de una Alpine. Se le llaman llantas de turbina. Sí, son muy bonitas, me gustan muchísimo, le quedan muy bien. Y la particularidad que a este coche se le ha bajado la suspensión una estría. Lo hace bajar 5 centímetros. Lo que ganas y lo que pierdes. Lo que pierdes es que no puedes ir por caminos. Lo que ganas estabilidad, porque el coche no balancea tanto. Y en carretera va como algo mejor, porque la estabilidad no balancea tanto. Es que en esa época los 4L se utilizaban mucho para ir a la finca. Claro, y para utilizarlo como un todoterreno, como se utilizan hoy, que lo vamos a ver un poquito más arriba, que hay una réplica del Dakar, y era por eso, ¿no? Porque eran coches que eran muy buenos en caminos. Eran lo que le llaman hoy en día los primeros sub. Son coches que no tienen mucha potencia, que no tienen atracción a las 4 ruedas, pero poquito a poquito suben por caminos que según qué coches es difícil de que suban. También le pasaba a los 2 caballos. Los 2 caballos es la misma cosa. Mi filosofía, sí. La suspensión muy similar, pero son coches que no corren, pero en caminos van muy bien. ¿Y qué más podrías destacar de este modelo? ¿Este de qué año es? Este es del año 87. Ah, ya es de... Casi de los últimos, casi. El tablero es diferente. Sí, ya. Que es verdad, es igual, pero en plástico. ¿Ves? Esto, sí. Esto es en plástico, el otro era metálico, ya viene en negro. Las manetas también vienen en plástico negro. Las otras son cromadas aún. Cromadas. Esto ya es del año 87. Las alfombrillas también son originales de la época. El volante no es original, es un volante de un GT Turbo, de un Renault 5 GT Turbo. Lo he conocido enseguida. La tapicería es original. Hace como yo, él tiene el volante y yo tengo ya las llantas. Luego te las enseño. La tapicería también es la original de la época, está en muy buen estado. El coche en general está precioso, ¿eh? Está en muy buen estado este coche. Sí. Y la particularidad de este modelo, que ya es un motor 1100, también tiene la particularidad que el freno de mano ya lo montaban en el centro de los 2 asientos.
Sí. La palanca de cambio es en la misma posición. Sí, aquí en el centro, aquí tenéis la palanca de cambio, que es una de las cosas curiosas de estos Renaults, ¿no? De la época. Igual Sí, que el sí. Renault 6, que también estaba en el centro. Toby. Y vamos a abrir el motor para que podáis ver. Como os digo, ya viene con el motor 1100 centímetros cúbicos, con un carburador, un Zenith 28 IF. Ya viene con electroventilador. La botella del líquido limpia parabrisas ya lleva también motor. Y en general Modernizado. modernizado. Es un restilizado. Lo tiene muy bien, ¿eh? Los manguitos de silicona le puso. Bueno, es lo que le intentamos hacer, que con los años lo que más pecan estos coches es que las gomas se van estropeando con los años, y al final tienes que cambiar lo que son todo gomas. Más que mecánica es Sí. las gomas. Esto lo veo cada día con las restauraciones. Las gomas es el problema de todos los coches clásicos. Se van- cuartean Sí. y al final por seguridad tienes que cambiar. Lo que sí que no me enseñaste es el motor del otro. Ahora lo Y abrimos también. vemos la diferencia. Está abierto, ¿eh? Ah. Sí. El motor del otro es un 852 centímetros cúbicos. Este ya lleva alternador con el regulador aparte. Ujú. El otro ya viene con el alternador con regulador incorporado y va con ventilación mecánica. Sí. El radiador, en Que vez ya de cuando- llevarlo aquí, Cuando arrancas, le das el contacto, ya empieza a dar vuelta Sí. ese ventilador. y el otro lleva el radiador detrás de la palanca del cambio. Este lo lleva antes de la palanca del cambio. Prácticamente no hay más diferencia que esta. Bueno, sí, el freno de mano lo lleva debajo del volante, pero los otros también, algunos también lo llevan. Solo este, a partir del año 87, empezaron a ponerlo en medio de los dos asientos. ¿Y el otro coche que has traído? ¿Qué diferencia hay con este a los otros? Para mí es lo mismo. ¿El qué? Este coche que este, por ejemplo. No, este Ujú. viene ya con... Bueno, aparentemente es igual que este. Lo único que cambia... Bueno, veo que esto lo tienen cromado y no de plástico. No, También vuelve a tener el cromado aquí. Esto no es fidedigno. Ya me lo imaginé. Tendría que llevar estos Esto es de plástico, de ¿no? plástico. Ujú. Y aún venían con la maneta. Las manetas venían también cromadas. Hasta el año 85 venían vale. con la maneta. Y al ser este del cromada. 89, pues... Del ya 87. 87, por eso ya las lleva de plástico. Ajá. Por dentro es igual. Lo único que el freno de mano lo lleva debajo del volante. Lleva ahí una palanca. Aquí, ¿veis? Que lleva el freno de mano ahí debajo. La tapicería es diferente según el año. ¿Cada año cambiaba la tapicería? Más o menos. Están No. cerrados, bueno. No lo podemos ver por aquí. Es que tenemos a los propietarios, como os lo enseñé, ahí todos con miedo de no salir, han dejado a mano colgado. El motor sería idéntico, El motor es idéntico. entonces no hace falta... No hace falta... Y aquí tenemos quizás el más curioso, ¿no? de todos, que es una réplica del Dakar Es una- famoso, que es una- participaron los hermanos. Es una réplica. Lleva los parachoques cambiados. Los lleva de tubo como los Dakar. Sí, exacto. Las llantas son las llantas francesas del Copa, del Renault 5 Copa.
lo han hecho más cómodo para hacer un viaje largo y han cambiado los asientos y no son los suyos, son adaptados. ¿El estos volante aquí. que es de un Clio? Esto es un volante de, yo diría que es un Clio o un R19. De una segunda generación, ¿no? Sí. Ah, Renault. Él es el propietario y puede venir y nos explicará un poco lo que le ha hecho al coche y por qué lo ha hecho. Esto. Si quieres presentarte, para Sí, la hola. gente que nos mira en el canal, Hola, ya yo saben que es Manu. Yo A Manuel soy- lo conocéis, pero Hola, yo soy Plàcid, soy el copropietario. Este coche es propiedad de dos personas, Miquel y mío. Lo compramos hace 2 años con la intención de hacer carreras de regularidad. Escogimos este coche porque es muy ratonero para las carreras de regularidad que son en carreteras comarcales o rurales. Son carreteras muy ratoneras y este vehículo se agarra muy bien a la carretera y gira muy rápido. El único problema que tenemos con este coche es que nos falta un poco de velocidad punta en la salida de curvas y nos cuesta un poco recuperar la velocidad. Pero en sí es un coche muy estable y se maneja muy bien. ¿y por qué este estilo del Dakar? Bueno, Está rememorando... Este coche originalmente se compró hace 2 años, era totalmente negro y entonces pasábamos mucha calor dentro del coche y vimos el modelo del Dakar del año 79 de los hermanos Moreau y nos gustó la pintura y hicimos una réplica de ella. Los hermanos Moreau habían 2 tipos de colores. Sí. Participaron en el 78 y en el 79, Correcto. y este es del 79. Del 79, los Es, colores ya del es el último año Sí. que participaron. que corrían con un modelo como estos, con un motor, un Renault 5 Copa Turbo, Sí. y tenían un Simper detrás, que era una tracción a las 4 Exacto, ruedas. lo estuve buscando como loco correcto, pero eso es por muy difícil Francia, sí, encontrarlos. para a ver Muy si se lo difícil. podía poner el mío, El imposible. único problema de montar un Simper detrás es que tienes que cambiar el depósito, este tiene 34 litros, tienes que cambiarlo por uno de 27, 26, Sí, eso. porque recoge un poco El segundo año no lo hicieron tan bien como el primero, ¿a qué no? Los 2 primeros años quedaron más o menos bien. El primer vehículo que tuvieron lo vendieron a unos holandeses, creo. Ujú. No estoy seguro si eran holandeses o no, que corrieron... el primer año era con el dorsal 120 y al año siguiente estos holandeses, pero no quedaron bien. La primera creo que la terminaron, la segunda creo que no llegaron a terminarla. Ujú. ¿Y qué más le has hecho de cambios? Bueno, Aparte de ponerle los adhesivos, los gela, unos faros... la barra esta de Bueno, cambiando el parachoques Correcto, original por este. El de atrás es estimulando el de la F6, el de delante está fabricado por nosotros, es un tubo de 30, hemos adaptado unos soportes. Y el tubo de escape veo que no se lo has puesto por el techo. No, porque como nosotros tampoco no necesitamos que salga el calor por arriba. En todo caso, en un futuro a lo mejor ponemos el tubo de escape que salga por detrás, Sí. porque así evitaremos calor dentro de la zona de conducción. También es una buena idea. Lo que hemos hecho también es... ¿Motor Alpine le pusiste? No, Esto no tendrías el problema en recuperar al salir de las curvas, ¿eh? El tema sería encontrar un Renault 5, un GTL. Bueno, este es un motor del Renault 4L, del motor 1108 centímetros cúbicos. En sí lo único es de serie, aparentemente no hemos hecho nada. Un poco de limpieza y hemos puesto un grifo para cortar la entrada del agua de la calefacción dentro del vehículo, así evitamos un poco de calor. Pero básicamente este coche es de serie, solo lo único que cambiamos fue rótulas, palieres. ¿Esto qué y es, poco Piqué? más. Esto es una sirena. ¿Para qué la sirena? Es una sirena para los paseos de que hay mucha gente, para avisar. Queremos Ah. probarlo. Sí. Estas cosas son las que hacen gracia. Habitualmente esto no os enseña porque si no... No pasa nada. Hay Toby veces se ha que asustado. Se acumula la gente, entonces hay que... Ajá. Bien, aquí lo Es único una que- buena manera. Lo que hemos incorporado es aquí, en el del cambio, hemos puesto una rótula Sí, metálica. lo he visto.
siempre se rompe esa de sí, plástico. siempre porque es de plástico, tiene mucha Sí. holgura y al final a Y- los 3 días se parte. Exacto. Entonces hemos puesto No una paras rótula. de- Hay una otra opción que esta es un poco rígida. Si se coge la rótula un poco más ancha y entonces poner un trozo de goma de presión dentro para que tenga un poco También más de juego. engrasarla también, Exacto, sí. que está, lo vea que está muy seca. Correcto. Lo Un único poco que de hemos... engrase. Luego tenemos aquí una instalación. Porque esto, para los que no lo sabéis, ayuda a cambiar el cambio de marchas. Aquí tenemos la caja de cambios y desde la palanca interior, que sería esta palanca que está aquí en el centro, ¿veis? Esta palanca de aquí del centro, esto hace cambiar las marchas. O sea, es un sistema bastante curioso, ¿no? Y aquí tenías lo que decía, para los que no sabéis, es un plastiquito, y este plastiquito pues siempre se rompía y luego no cambiaban bien las marchas. Pues vale. El interior creo que también has hecho Sí. alguna modificación interesante. El interior lo que tenemos... Bueno, tenemos aquí un panel para poner la tablet, el crono y lo que es el ciclómetro. Hemos Cuántas incorporado- revoluciones. Cuántas vueltas, correcto. Tenemos aquí unas fuentes de alimentación, unas tomas de 3 amperios. Vale. 4 tomas aquí, más la del mechero. Y aquí debajo del panel tenemos otra toma más de mechero. No se ve. Está, No se puede está ver. debajo del panel. Veo que tienes un ventilador que venía de serie, ¿no? Sí, no, y tenemos otro más aquí, que en verano cuando no llevamos nada, pues lo colocamos aquí con velcro y nos da Yale. un poco más de calorcito. Y se vive mejor, sin duda Claro. alguna. Los asientos no son originales, son ¿De qué reclinables. coche son? Son de un Hyundai, Ajá. ¿vale? Son adaptados y luego el techo no lleva la tapicería que le corresponde. Están forrados de K-Flex para evitar un poco la entrada del calor. ¿Y que es un tipo de material? Sí, es el que se pone normalmente en lo que es la camperización de las furgonetas. Ah, vale, vale. Entonces hace de aislante del Es calor. lo que utilizasteis, muy buena idea. Es una forma de, de evitar estos coches como tienen poca ventilación por las ventanas. Sí, sí, sí. Y el techo es tan entonces, delgadito. El techo solar ayuda un poco a quitar el calor y bueno, y los 4 ventiladores estos que intentan dar un poco de vida aquí dentro. Sin duda alguna. Detrás. Ah, veo que sí, también le pusiste lo Sí. que venía, ¿no? Detrás es muy Originalmente. parecido al de la F6, Sí. pero es también fabricación casera. Entonces tiene unos pestillos por la puerta trasera para que no se nos abra en caso de que Sí, haya algunos lo baches. he visto. Esto no es muy No. fidedigno tampoco. No, nada. Ni tampoco del Dakar, ¿eh? No. Así Bueno, que... normalmente llevan los cierres de goma, pero no. Ya cuando lo compramos ya venía así el origen. Pues, Desde el origen comprado, vamos. pues muchas gracias por De enseñarnos nada. tu réplica del Dakar del año 79, de los hermanos Moreau. Y el último que tenemos aquí, Manuel. El último es el mío. Uy, que tampoco está fidedigno, No, por lo no, que no, veo, ¿eh? No está fidedigno. Lleva cambiados lo que son los pilotos, que me gustaban los pilotos estos cromados, que normalmente son como estos, Ujú. pero... Tú te lo has hecho a tu gusto, Sí, Sí. sí, sin cambiar. sin ningún complejo. Sin cambiar lo que son piezas originales Renault, Ujú. pero esto es de un modelo Super Ujú. que me gustaban porque eran cromados, pero yo tengo las piezas originales por si algún día lo quiero Vender poner, y que te venga alguien y te diga, "Oye, que no está ponerlo fidedigno". o ponerlo todo original. Ujú. Las llantas son de un Renault 5 TX, también son cambiadas, pero también son Renault, son originales. Sí. Las faldillas son de la época también, con su tira feliz también de Sí, la sí, época. sí, sí. ¿Funcionaba realmente? Bueno, yo no me enrampo. sí, yo no bueno, me pero es que enrampo. yo nunca me enrampo en ningún coche. Eh, Es lo que por eso yo pregunto, ¿esto era algo que simplemente... Hasta su matrícula se la hice hacer fidedigna a la época Sí, también, lo veo. con sus letras como las tenía que llevar. Me encanta el adhesivo. El este, ¿eh? adhesivo es el que llevaba en la época también. Su belleza, su mecánica. Claro. Esos 1200 centímetros cúbicos son la leche.
no 1108. Perdona, esos 1108 centímetros cúbicos son la leche. El tapón este también es el original que llevaba el coche. Muy bonito, ¿eh? Y los uñeros que a mí me gustaban y Sí. también es del modelo Super. Me he dado cuenta cuando te mirabas ese coche con los uñeros, te caía la baba. Bueno, es que claro, es una cosa que me gusta. ¿Te gustan más los de plástico negros que los Bueno, cromados? no es que me gusten más, son los que llevaba el coche Y los dejaste. y los dejé. Como que te has ido cambiando todo lo que te gusta, pensaba que los habías dejado porque... No, porque intento cambiar lo que me gusta, pero tampoco sin perder la esencia del coche. Ya. ¿El motor le has hecho algún cambio, Manu? Al motor no se le ha hecho ningún cambio y os quiero decir la particularidad que tiene este Sí. coche, que los otros no lo tienen. Oh. Este es un restyling del año 83 y fue cuando hicieron el anuncio de Su belleza es su mecánica. Hecho para vencer. Renault 4, su belleza es su mecánica. Eslogan del año 83. O sea, ¿habían eslogans diferentes para cada año o...? Sí, hay diferentes eslogans para los anuncios de televisión y de radio. Ujú. Y el año 83 hicieron el anuncio de Su belleza es su mecánica. La particularidad que llevaba este coche es que el capó lleva una ventilación aquí abajo, Que los otros no la llevan. que los otros no la llevan, y los otros llevan la matrícula aquí. Y este lleva la matrícula aquí en el parachoques. Un poco le han dado un golpe, pero bueno, es la particularidad que es blanco. La bombilla es diferente, es de color, la bombilla. Son piezas originales Renault, pero no es fidedigno. Ya. Como lo vea Raúl el vídeo. Bueno, yo no me quejo de los Ibizas. Él alguno tendrá que no es fidedigno también. Seguro. ¿Eh? A este coche Uy, el volante. Este coche me gustaba el volante también. También del GT Turbo. Sí. Y se le puso y... ¿Qué te costó para saberlo? Ya tendría el volante y las ruedas. Bueno, a partir de 150 euros. Vale, no sabemos lo que él pagó, pero... No, yo pagué 150. bastante menos. Vale. Yo pagué bastante menos. Los asientos son originales. Los asientos no son originales, son del año 89. Este coche es del año 84. Pero como cómodo. estaban destrozados los asientos, encontré un juego de asientos con paneles de puertas Sí. originales de la Sí, época, sí, sí. y preferí ponerlos así para poder que se adaptara bien y no tener que tapizar. Abro el capó. A este coche es todo original en principio, y solo se le ha cambiado lo que es la rótula del... Veis, aquí tiene también otro sistema que no es el original, pero también funciona mejor que lo que había, ¿no? Sí. Y aparte de esto no se le ha cambiado nada más. Se le ha hecho el mantenimiento de todo, se le ha cambiado lo que son gomas. Te falta y- anticongelante, ¿no? No, Está muy abajo, ¿no? no, está a nivel. ¿Estás seguro de esto? Está por debajo del mínimo. No, Ah, vale, ya lo veo. Vale, está perfecto, sí. está a nivel. Y no se le ha hecho solo mantenimiento, es casi todo original, solo se ha cambiado esto. Bueno, la batería, pero lo que son manguitos también se han cambiado, pero son los originales. Ya. Normal, el mantenimiento que se tiene que hacer para poderlo disfrutar. Si no, no se puede ir a ningún sitio con ellos. Esto, la particularidad que esto siempre lo tienes que ir engrasando para que vaya bien la palanca del cambio. Y aparte de esto, unos buenos mantenimientos de cambio de aceite y la refrigeración que esté limpia. Muy y, importante.
Especialmente en verano y en el clima tan caluroso que tenemos aquí. Claro, y nada más, en principio no tienen demasiada cosa estos coches, no llevan de nada. ¿Tú recomendarías comprar un 4L para coche clásico? Yo creo que sí, porque es un coche bastante sencillo de reparar y todo esto. Faltan piezas, que a veces cuesta de encontrar piezas, pero aparte de eso es un coche bastante agradecido para disfrutarlo. Y tenéis un club, ¿no? Tenemos un club. ¿Quieres decir el club donde Sí. pueden ponerse en contacto si quieren formar parte de vuestro club o preguntaros cosas? Nosotros tenemos un club que se llama Cuatro Latas, aquí en Cataluña. Organizamos salidas a concentraciones y hemos hecho alguna salida como por ejemplo fuimos al circuito del Jarama a Madrid el año pasado y fuimos 10 4Ls de aquí de Cataluña hasta allí. Los metimos en el circuito, fuimos... ¿Del Jarama? Sí, sí. ¿Sí? Estuvimos más de 100 4Ls allí en la explanada del Jarama y pasamos un fin de semana genial. Me imagino. Este año pasado fuimos a Alcañiz, también al circuito, y vamos haciendo salidas así cada año. Intentamos hacer una salida un poco más larga y bueno, los fines de semana intentamos también quedar para hacer alguna salida por aquí, por la zona y algún desayuno o cosas así. Tenemos un club que vía WhatsApp que se llama Cuatro Latas, que si queréis participar me podéis contactar a través de Instagram. ¿Qué te parece si lo pongo yo toda esta información en la descripción del vídeo? Sí. Y si hay alguien que está interesado en formar parte... O tiene aquí, 4L. Sí, y no sabe con quién salir y esto, pues que se ponga en contacto, ¿no? con nosotros, que le ayudaremos y en lo que le podamos guiar en su restauración de coches o lo que sea, también le podemos ayudar. Sí, vigilar que este chico es un poquito tóxico, ¿eh? Y acabas comprando coches, ¿eh? Te envía cosas por WhatsApp que a veces no te puedes resistir. Este fue el culpable de mi Cadet GSI, ¿eh? Ah. Bueno, porque ya que yo solo tengo un clásico, porque solo puedo tener un clásico, porque si no, en casa no me dejan entrar. y no tengo dónde esconderlo, pues se lo envío a otros para que se lucren. Es como curas tu enfermedad. Claro. Pues muchas gracias, Manu, por haber venido aquí en Marc's Garage, te lo agradezco. Hoy hemos conocido un poquito más de estas maravillas francesas y espero que os haya gustado el vídeo, así que ya sabéis, si queréis ver vídeos como estos o de otro tipo, porque cada semana es diferente, aquí en Marc's Garage. Así que hasta hoy es todo, amigos. Me llamo Marc y esto es Marc's Garage. Si queréis ver qué coches tenemos a la venta, no dudéis de visitar mi página web en www.marcsgarage.es. Ya estoy, es todo, amigos. Nos vemos el próximo jueves.